Bienvenidos a Europa al Día. Mi nombre es Alejandra Lloza y estos son nuestros titulares. El Reino Unido impuso sanciones a varios individuos y entidades de Bielorrusia tras las elecciones presidenciales amañadas que otorgaron un séptimo mandato a Alexander Lukashenko. Los ministros de Exteriores de la Unión Europea llegaron a un acuerdo político para suavizar las sanciones impuestas a Siria tras la caída del régimen de Bashar al-Assad. El 27 de enero se conmemoraron 80 años de la liberación de Auschwitz, recordando el horror del nazismo. En Serbia, el primer ministro Miloš Vučević presentó su dimisión luego de casi 3 meses de protestas masivas. El Reino Unido impuso sanciones a varios individuos y entidades de Bielorrusia tras las elecciones presidenciales amañadas que otorgaron un séptimo mandato a Alexander Lukashenko. El Ministerio de Asuntos Exteriores británico anunció medidas contra 9 responsables de graves violaciones de derechos humanos y varias empresas del sector defensa. Las sanciones incluyen restricciones económicas y financieras en un intento por aumentar la presión sobre el régimen del bielorruso y denunciar la falta de transparencia y represión política en el país. El Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido anunció sanciones contra varios individuos y entidades de Bielorrusia en respuesta a las elecciones presidenciales amañadas celebradas el pasado domingo en el país, en las que Alexander Lukashenko fue reelegido para un séptimo mandato de 5 años. Según el comunicado oficial, los comicios no cumplieron con los estándares internacionales y fueron ampliamente condenados por la comunidad internacional. Las sanciones impuestas incluyen multas económicas a 9 responsables de graves violaciones de derechos humanos y a varias empresas bielorrusas vinculadas a la defensa. Entre los individuos sancionados se encuentran Igor Karpenko, presidente de la Comisión Electoral Central de Bielorrusia, así como varios jefes y comandantes de instituciones correccionales de Bielorrusia, como Viktor Dubrovka, Pavel Kazakov y Andrei Setrik. Además, se incluyó a Andrei Ananenko y Mikhail Bendukevich, altos responsables de la GUBOPIK, fuerza de seguridad responsable de la persecución política en Bielorrusia. El Reino Unido también sancionó a 3 empresas bielorrusas debido al apoyo brindado por Bielorrusia a la invasión rusa de Ucrania, permitiendo el uso de su territorio y espacio aéreo para lanzar ataques, además de proporcionar equipamiento y apoyo logístico. David Lammy, ministro británico de Exteriores, criticó duramente a Lukashenko, señalando que sus pretensiones de democracia son cínicas y en realidad se ocultan detrás de un régimen que reprime brutalmente a la sociedad civil y a la oposición. Estas sanciones forman parte del compromiso del Reino Unido de trabajar a nivel internacional para disuadir las amenazas, proteger la seguridad nacional y apoyar la soberanía de Ucrania. Los ministros de Exteriores de la Unión Europea llegaron a un acuerdo político para suavizar las sanciones impuestas a Siria tras la caída del régimen de Bashar al-Assad. En una reunión del Consejo de la Unión Europea, la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, anunció que se acordó una hoja de ruta para suspender gradualmente algunas sanciones, aunque con carácter revocable si los nuevos dirigentes dan pasos en falso. Kallas explicó que la Unión Europea avanza con cautela y que el levantamiento de las sanciones puede revertirse si la situación en Siria no progresa adecuadamente. Las medidas a suspender, en primer lugar, serán aquellas que obstaculizan la reconstrucción del país, como las aplicadas a los sectores de la energía, transporte y finanzas. Jean-Noël Barrot, ministro francés de Exteriores, precisó que estas sanciones están impidiendo la estabilización económica y el inicio del proceso de reconstrucción. Sin embargo, Kallas subrayó que las medidas restrictivas, como el embargo de armas, seguirán en vigor y reconoció la preocupación de la Unión Europea por la posibilidad de una mayor radicalización en Siria. La UE mantiene un enfoque de paso a paso, dispuesto a aliviar más sanciones si se perciben avances en la dirección correcta. Las sanciones impuestas por la Unión Europea a Siria desde 2011 afectan actualmente a 318 personas y 86 entidades sirias con activos congelados y restricciones de viaje. A pesar de las nuevas medidas, la UE sigue comprometida con su enfoque de presión mientras evalúa el progreso hacia la estabilidad y la reconstrucción en Siria.
La Unión Europea ha adoptado una medida contundente contra el gobierno de Georgia al suspender parte del acuerdo de liberación de visados, como respuesta a la violenta represión ejercida por las autoridades de Tiflis contra las recientes protestas democráticas. Esta decisión afecta a diplomáticos, funcionarios y sus familiares, quienes ahora deberán solicitar visados para estancias cortas de hasta 90 días al viajar a la Unión Europea. La medida también implica mayores trámites y costos para aquellos que antes gozaban de facilidades, como plazos de solicitud más cortos y tasas reducidas. La Unión Europea justifica esta acción como una respuesta a la creciente deriva antidemocrática en Georgia, especialmente tras las protestas antigubernamentales y las irregularidades que marcaron las elecciones legislativas de octubre pasado. Las autoridades de Tiflis, lejos de garantizar el respeto a los derechos humanos y la democracia, optaron por una represión violenta contra los ciudadanos que exigían un cambio, lo que ha provocado la condena internacional. La decisión fue adoptada por mayoría cualificada de los Estados miembros de la UE, con el rechazo de Hungría y Eslovaquia. Este paso refleja el creciente aislamiento de Georgia en el ámbito internacional, especialmente en lo que respecta a su relación con la Unión Europea. La medida no afecta a los ciudadanos georgianos comunes, pero sí a todos los funcionarios del gobierno, el Parlamento y el Tribunal Supremo, lo que resalta la gravedad de la crisis política que atraviesa el país. Alemania enfrenta una crisis económica que amenaza su modelo productivo basado en ingeniería de alta calidad y costos competitivos. La contracción económica ha elevado el desempleo y reducido el atractivo empresarial. Factores como la invasión rusa a Ucrania, la crisis energética, la inflación y la transición climática han alterado su estabilidad. El alza de los precios de la energía golpea duramente a industrias con alto consumo, debilitando su competitividad global y generando incertidumbre sobre el futuro económico del país. En los últimos años, Alemania ha enfrentado una creciente crisis económica que pone en peligro su modelo de negocio, que históricamente se ha basado en la ingeniería de alta calidad y la producción a bajo costo. A medida que la economía alemana experimenta una contracción, el desempleo aumenta y el atractivo del país como ubicación empresarial disminuye, como lo señaló Rainer Dulger, presidente de la Asociación de Empresarios Alemanes, quien subrayó que la situación está afectando gravemente al sector productivo. La combinación de la invasión rusa en Ucrania, la crisis energética, la inflación y la transición hacia una economía climáticamente neutra ha alterado profundamente el equilibrio económico alemán. Los precios de la energía han subido drásticamente, afectando especialmente a las empresas que dependen de un alto consumo energético. Esto, unido a una serie de reformas que no logran responder adecuadamente a las exigencias de las empresas, como menores impuestos, menos burocracia y leyes laborales más flexibles, han intensificado la percepción de que Alemania está perdiendo su capacidad de competir a nivel global. Además, las demandas de los empresarios se multiplican. La necesidad de menores costos operativos, incentivos financieros para la inversión y un freno a las contribuciones a la seguridad social evidencian un malestar creciente. A pesar de las reformas planteadas, la falta de respuesta efectiva de las autoridades está llevando a una parálisis que podría prolongar la crisis y hacer aún más difícil la recuperación económica. Con su tradicional modelo de exportaciones y producción tecnológica en peligro, Alemania se enfrenta al desafío de redefinir su modelo económico para adaptarse a un panorama global cambiante. Sin embargo, las decisiones tomadas hasta el momento parecen insuficientes para detener su declive. Nos vamos a una pausa y regresamos en unos minutos en Europa al Día. Regresamos en Europa al Día para contarles que el presidente ruso, Vladimir Putin, enfrenta crecientes preocupaciones por las distorsiones en la economía de guerra de Rusia. Según un informe exclusivo de la agencia de noticias Reuters, basado en 5 fuentes con conocimiento directo del tema, la presión internacional y las sanciones han complicado la estabilidad económica del país. Mientras tanto, el presidente estadounidense Donald Trump busca negociar un acuerdo para poner fin a la invasión en Ucrania. El presidente ruso Vladimir Putin está cada vez más preocupado por las distorsiones en la economía de guerra de Rusia.
en medio de una creciente presión internacional, según 5 fuentes con conocimiento directo del tema, citadas en un informe exclusivo de la agencia de noticias Reuters. La situación coincide con los esfuerzos del presidente estadounidense Donald Trump para negociar un acuerdo que ponga fin al conflicto en Ucrania. A pesar de haber mostrado resiliencia en años recientes, la economía rusa enfrenta tensiones crecientes debido al gasto militar récord, el alza de tasas de interés para controlar la inflación y la escasez de mano de obra. Estas dificultades han alimentado dentro del Kremlin una creciente percepción de que un acuerdo negociado para finalizar la guerra podría ser beneficioso para la estabilidad económica, señala el informe. Trump ha advertido que si Rusia no accede a negociar, su administración intensificará sanciones y aranceles, lo que podría empeorar la ya debilitada economía rusa. Según el ex vicegobernador del Banco Central de Rusia, Oleg Vyugin, los costos económicos de la guerra hacen evidente la necesidad de una solución diplomática para evitar mayores distorsiones económicas. Sin embargo, Putin ha reiterado que Rusia seguirá luchando el tiempo que sea necesario y ha condicionado cualquier acuerdo a que se reconozcan los territorios ocupados en Ucrania y se descarte la entrada de este país en la OTAN. El impacto de las sanciones ha sido evidente. El crecimiento económico de Rusia se ha reducido considerablemente. La inflación ronda los 2 dígitos y las tasas de interés se mantienen en un elevado 21%. Durante una reunión en diciembre, Putin expresó su frustración ante altos funcionarios por la caída en la inversión privada debido al alto costo del crédito, reflejando tensiones internas dentro de su gobierno. Con la economía rusa en un estado frágil, las tensiones internas y externas continúan aumentando, mientras las decisiones de Putin en los próximos meses determinarán si prioriza una solución diplomática o insiste en prolongar un conflicto que amenaza con seguir debilitando al país. En Serbia, el primer ministro Miloš Vučević presentó su dimisión luego de casi 3 meses de protestas masivas que se desataron tras el colapso en una marquesina en una estación ferroviaria en Novi Sad que dejó 15 muertos. Las manifestaciones que comenzaron el 1 de noviembre han sido encabezadas por estudiantes, empleados y jubilados, quienes denuncian la corrupción y la negligencia de las autoridades en medio de numerosos proyectos de construcción impulsados por el presidente nacionalista Aleksandar Vučić. Vučević, quien asumió como primer ministro en mayo de 2024, explicó su decisión como una medida para evitar mayores tensiones sociales. Tomé esta decisión para evitar nuevas complicaciones y no aumentar aún más las tensiones en la sociedad, afirmó, destacando que su dimisión fue irrevocable. Durante una reunión con el presidente Vučić, este aceptó los argumentos del ahora ex primer ministro. Vučević, exalcalde de Novi Sad, había supervisado los trabajos de renovación de la estación de trenes donde ocurrió el accidente. Asimismo, el sucesor de Vučević en la alcaldía de Novi Sad, Milan Đurić, también renunció con el fin de apaciguar las tensiones y estabilizar la situación. El presidente Vučić, por su parte, expresó que esperaba un cambio de gran escala en el gobierno, que podría incluir la sustitución de más del 50% de los ministros actuales. En un esfuerzo por calmar los ánimos, Vučević hizo un llamado al diálogo, invitando a estudiantes y profesores a participar en conversaciones para abordar los temas que han generado tanto malestar en la sociedad serbia. El 27 de enero se conmemoraron 80 años de la liberación de Auschwitz, recordando el horror del nazismo. Sobrevivientes del Holocausto, líderes mundiales y dignatarios se reunieron en Polonia para rendir homenaje a las víctimas y reafirmar el compromiso con la memoria histórica. El evento destacó la importancia de preservar el recuerdo de las atrocidades para evitar su repetición. Auschwitz sigue siendo un símbolo del sufrimiento humano y un llamado a la lucha contra el antisemitismo y la intolerancia. El lunes 23 de enero se conmemoraron 80 años de la liberación del campo de exterminio de Auschwitz, un oscuro recordatorio de horror y brutalidad del nazismo. Sobrevivientes del Holocausto, líderes mundiales y dignatarios se reunieron en Polonia para rendir homenaje a las víctimas y renovar el compromiso con la memoria histórica.
El acto comenzó con una ofrenda floral en el Muro de la Muerte, donde miles de prisioneros fueron fusilados. Posteriormente, en una ceremonia principal, el presidente polaco Andrzej Duda recordó que 3 millones de judíos polacos, junto a personas de diversas nacionalidades, fueron exterminadas en Auschwitz. Subrayó la responsabilidad de Polonia como guardián de esta memoria histórica. Líderes como Emmanuel Macron y Volodymyr Zelensky advirtieron sobre los peligros del olvido. Macron destacó la necesidad de luchar incansablemente contra el antisemitismo y el odio, mientras que Zelensky alertó sobre la fragilidad de la memoria del Holocausto, relacionándola con los intentos actuales de destruir naciones como la invasión rusa a Ucrania. El nazismo, en su afán de dominación, dejó una marca de destrucción y sufrimiento inigualables. Auschwitz se convirtió en el símbolo de la maquinaria genocida que exterminó a 6 millones de judíos y a millones de otras víctimas en un sistema impulsado por el odio racial y político. Hoy, cuando el antisemitismo y los discursos de odio resurgen en varias partes del mundo, recordar las atrocidades del nazismo no solo es un acto de respeto hacia las víctimas, sino una advertencia para las generaciones actuales y futuras. La conmemoración no debe ser solo un momento de reflexión, sino un llamado a la acción contra cualquier forma de discriminación, opresión y fanatismo. La Unión Europea expresó este lunes su preocupación por el papel de Ruanda en la crisis que vive el noreste de la República Democrática del Congo, instando a cesar su apoyo al grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo y a retirar sus tropas de la región. Esta exigencia llega tras la toma de la estratégica ciudad de Goma, anunciada por el Movimiento 23, lo que agrava aún más el conflicto. La jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, calificó como inaceptables los ataques del Movimiento 23 contra las fuerzas de paz de la ONU, señalando que los ministros comunitarios han expresado claramente su rechazo a estas acciones. Además, subrayó que la comunidad internacional no tolerará una escalada en la ya crítica situación humanitaria y de seguridad en la zona. El grupo rebelde M23, que retomó sus operaciones en noviembre de 2021, ha llevado a cabo ofensivas relámpago que lo han colocado cerca de Goma, una ciudad clave con 2 millones de habitantes, sede de importantes organismos internacionales. El M23, un grupo armado respaldado por Ruanda, según informes de la ONU, controla zonas clave del Congo que contienen depósitos de minerales estratégicos, como el coltán, esencial para la fabricación de dispositivos electrónicos, incluidos smartphones y tecnología militar avanzada. Esto coloca a empresas y gobiernos occidentales en una encrucijada, ya que su cadena de suministro tecnológico dependerá en parte de la estabilidad de esta región. Nos vamos a una pausa, regresamos en unos minutos en Europa al Día. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, instó desde Lisboa a los miembros de la Alianza Atlántica a intensificar los esfuerzos para incrementar su inversión en defensa más allá del 2% del PIB. Durante una conferencia junto al primer ministro portugués Luís Montenegro, Rutte advirtió que la amenaza rusa, aunque parezca distante, es más cercana de lo que se percibe. Rutte subrayó que la OTAN debe adaptarse y garantizar la seguridad del futuro, lo que exige un aumento significativo en el gasto en defensa. Reconoció los avances de Portugal, que actualmente invierte el 1,55% del PIB, pero enfatizó que el objetivo mínimo del 2%, establecido hace una década, ya no es suficiente para enfrentar los desafíos actuales y futuros. El secretario general también alertó sobre las capacidades militares de Rusia, que pueden alcanzar infraestructuras clave, incluso en países como Portugal. Asimismo, destacó la influencia rusa en el flanco sur de la OTAN, donde Moscú mantiene presencia estratégica. En la actualidad, Portugal está entre los 10 países de la OTAN que no alcanza el umbral del 2% del PIB. Sin embargo, Portugal ha planteado alcanzar el objetivo para 2029, una meta que Rutte y la administración estadounidense consideran insuficiente ante la urgencia de los retos globales. El llamado de Rutte refuerza la postura de Estados Unidos, que bajo la administración de Donald Trump ha abogado por elevar la inversión en defensa hasta el 5% del PIB, aunque esta meta aún parece lejana. El mensaje de Rutte es claro: garantizar la seguridad de la alianza requiere un esfuerzo colectivo inmediato.
Antes de despedirnos y para obtener más información, escaneen el código QR que aparece en estos momentos en sus pantallas. Y no se olviden que estamos en grupotvl.com, síganos también en Twitch como TVL-ESP, escúchenos a través de Spotify como TVL en español y sigan nuestra señal en vivo en nuestro canal de YouTube, donde podrán encontrarnos como TVL en español. La semana que viene los esperamos con más información en Europa al Día.